Marcelo Fretes con nosotros, analista internacional, y tiene que ver con estos 80 años que cumple hoy el mundo, la humanidad. Un recuerdo para algunos nefasto, para otros no tanto porque cambió el mundo desde allí, que es el día D, ¿no? Todo lo que es el desembarco de Normandía, tal como se habla y quedó en la historia también registrado así. Marcelo, bienvenido, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, actos, ceremonias, sobre todo en Europa, algunas personas que fueron invitadas, otras no, y de allí en adelante, bueno, también vamos a analizar, te propongo, si este fenómeno que ocurrió hace 80 años atrás se puede estar dando a través del aislacionismo, por ejemplo, de algunos países. Bueno, el día D. Sí, el día D, y si quieren, digamos, hago mención a parte de lo que fue el discurso del presidente de Estados Unidos, de Biden, en el día de hoy, en donde él hizo mención puntualmente a ver, creo que él dijo más o menos textualmente, en aquel momento el aislacionismo no fue una opción, como en este momento tampoco lo es. Digamos, haciendo una clara referencia al invitado casi estrella que tuvieron allí en esos actos, que fue el presidente de Ucrania, Zelensky, y en donde inclusive se llegó a decir que si hoy Ucrania cae, mañana caerá Europa, haciendo una mención a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y digamos, justamente en donde lo que se hablaba es de que aquellos problemas del aislacionismo, del mantenimiento de la libertad y de la democracia, fueron tan vigentes en aquel momento como lo son hoy dentro de Europa. Y esto que comentaba sobre quiénes estuvieron invitados o no, ningún funcionario ruso estuvo invitado. Los rusos fueron totalmente marginados. Totalmente marginados, y Rusia perdió casi o alrededor de 27 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Quizás fue el país que más sufrió, que mayor cantidad de bajas tuvo, sin embargo no estuvo invitado. E inclusive Putin, en una conferencia de prensa con corresponsales extranjeros ayer, digamos, le preguntaron por esto y dijo: nosotros somos los legítimos herederos de la Unión Soviética, sin embargo nos han ignorado, no estamos invitados. Bueno, lo festejarán sin nosotros. Bueno, y también hizo referencia al tema nuclear, ¿no? Siempre allí echa un manto de sospecha al potencial nuclear que tiene Rusia y que podría ser utilizado, si así dice las circunstancias lo requieren. Sí, pero también esto lo viene diciendo hace 2 años. Sí. Digamos, y en esto, bueno, es una cuestión de evaluar. Lo que sí, creo que el hecho de hoy, de la conmemoración de los 80 años del desembarco en Normandía, digamos, por parte de las fuerzas aliadas en aquel momento, sí fue un punto de inflexión, porque en aquel momento, y por esto es importante no dejarlo de lado y no dejar de comentarlo realmente, porque en aquel momento fue el punto de inflexión, sí, entre una cuestión del totalitarismo y lo que ya sabemos que pasó con los campos de concentración y con todo lo que sufrió Europa en aquel momento, digamos, fue el punto de inflexión que llevó a que en mayo del 45 Alemania o las fuerzas del eje, digamos, se rindieran. Bueno, nos ponemos en la mentalidad de los que llevaron adelante esta idea de primero camuflar como que fueran elementos reales bélicos y que eran artificiales, y después, bueno, llevar adelante toda una confusión para Alemania, pero luego unificar todo en una invasión por tierra, por mar, por aire, realmente impactante. La operación marítima más grande de la historia. Pensemos que más de 6.000 buques intervinieron, más de 150.000 hombres, apoyados por alrededor de 1.000 aviones que estuvieron bombardeando, y poder, digamos, coordinar todo eso en situaciones de incertidumbre realmente muy grandes, porque, por ejemplo, estuvo a punto de suspenderse. Digamos, todo el proceso comienza prácticamente, o sea, obviamente muchos meses antes, pero también inclusive con la destrucción de una base meteorológica que tenían los alemanes en Groenlandia, para que no pudieran saber cómo era el tiempo y poder así atacar ellos en alguna ventana de buen clima, y hablo de las fuerzas aliadas, ¿no? Entonces, todo ese trabajo previo realmente tuvo una cosa que lo llevó a, digamos, hacer lo que fue. También debemos decir que muy mediatizado,
Porque mediatizado, ¿y a qué me refiero? Cuando por ahí pensamos en películas como Rescatando al Soldado Ryan. Sí, que hace unas imágenes impresionantes del desembarco. Del desembarco, pero que, por ejemplo, eso se podría decir que es la mención a una de las 5 playas que fueron atacadas. En las otras 4 playas, digamos, avanzaron las fuerzas, y en algunas muy rápidamente. Y en esa fue en la playa de Omaha, que inclusive donde hoy se lleva a cabo la ceremonia entre Macron y Biden. Con mayor cantidad de víctimas, inclusive. Con mayor cantidad de víctimas. En ese día cayeron unas 10.000 personas, entre muertos y heridos, de los cuales el grueso de los muertos estuvieron en la batalla de Omaha, en la playa de Omaha. Entonces aquí es donde tenemos este tema. Pero mediatizado, ¿por qué? Por este tipo de películas en donde podemos decir que es sobre todo en una de las playas en donde esto sucedió y donde inclusive estuvieron a punto de retroceder, digamos, las fuerzas estadounidenses, y sin embargo, bueno, a un gran costo pudo avanzar. Pero lo importante es no olvidar qué fue lo que sucedió en aquel momento, porque fue el punto de inflexión, y a partir de ahí pudieron avanzar los aliados dentro del continente, y la mención de lo que pasó en aquel momento a lo que realmente hoy está sucediendo en Europa. Porque hay ciertas similitudes. ¿no? Ciertas vuelve a repetirse. Ciertas similitudes, y por eso es que, por ejemplo, dentro de Europa hay un gran llamado de atención con lo que pueda pasar en las elecciones estadounidenses en unos meses más. En noviembre. En noviembre, y en donde pensar en el aislacionismo de Trump, en donde recordemos que ellos, que lo que dicen, Estados Unidos primero, es el lema de Trump. Sí, recordemos que quería hasta disolver la OTAN. Sí, o retirarse, o decir, bueno, no le vamos a aquellos que no paguen su cuota, que digamos que ya directamente no puedan estar, o que nosotros no vamos a defender a gente que no esté pagando sus cuotas. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por traernos este dato, mitad recuerdo, mitad de lo que se relaciona con la actualidad, esta invasión, bueno, que más que nada quedó como el día D. Quedó como el día D. ¿Y por qué es importante esto dentro de la Argentina y para la política exterior argentina? Porque hoy, inclusive, han comenzado las elecciones europeas para el Parlamento Europeo. Y aquí hay, digamos, todo un grupo de euroescépticos, de nacionalistas, ¿no es cierto?, que podemos hablar que son Marine Le Pen, que podemos ser el Vox en España, y un poco lo que representan es quizás la disolución de este experimento democrático que es la Europa hoy, que es la Europa que hoy conocemos, ¿no? Sí. Entonces, estas cosas son importantes para poder pensar la Argentina, digamos, en el futuro, y cuál es su inserción. Porque en realidad Occidente es esto, ¿sí? Son las libertades, pero son las libertades políticas y la democracia. Muchas gracias, Marcelo. No, gracias. Bueno, ¿quién no recuerda estas grandes películas, Buscando al Soldado Ryan, como una de tantas que ilustran allí con efectos especiales de primerísimo nivel? Luego ganaron varios Oscars, porque fue impactante esa gran organización internacional del día D. Impresionante.